Antes de que pase Claudio para poder hablar acerca de Primera Pedro, te quiero comentar lo que estamos viviendo en la semana. En la semana nos estamos juntando en grupos pequeños, en células, y te quiero decir algo: si todavía no estás enterado o si todavía no estás ubicado, manda un mensaje de texto al número que te va a estar figurando por acá en pantalla y seguramente te van a poder ubicar, te van a poder decir los días en cuales se juntan, entonces en dónde se juntan también, para que puedas formar parte de esta gran comunidad que es Iglesia de Puertas Abiertas. No solamente con las transmisiones de los jueves, con las transmisiones de los domingos, sino que vengas, que formes parte de esto. Y después de la reunión, después de lo que es el mensaje, te quiero desafiar a que te puedas quedar y que podamos experimentar lo que es el poder de la oración y que podamos clamar todos juntos como iglesia a este Dios tan grande. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Con ganas nuevamente de estar juntos y de compartir la palabra de Dios. Y qué bueno que podemos compartir este momento, que podemos disfrutar de leer la palabra de Dios. Y estamos estudiando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Y si viniste siguiendo los estudios, viste al pastor Edgardo enseñándonos acerca de los primeros 2 capítulos, que nos decía acerca de las estrellas que miraban el cielo y que usaban esos telescopios, esas cámaras especiales, esas luces estelares mirando hacia nosotros, cómo nos comportábamos, qué hacíamos. Y la clase anterior, la lección anterior, le decía luz, cámara, acción. Y ahí nos hacía referencia a la acción, a lo que Pedro empezaba a pedir, a solicitar a aquellos cristianos judíos que se encontraban en la dispersión. Este es el contexto de la carta: cristianos judíos que se encontraban perseguidos, huyendo a causa de su fe. Y no tenemos que olvidar esto. Y entonces, si decimos luz, cámara, y si decimos acción, no podemos pensar en otra cosa que en la red carpet. ¿Qué es la red carpet? La alfombra roja, donde pasan los astros, las estrellas, y allí son reconocidas por sus fans, y son victoriados, y son aplaudidos, y son vistos por todos. Y sabes, capítulo 3 vamos a ver la red carpet de Primera Pedro. Y allí van a aparecer 2 personajes estelares que quisiera que compartamos un tiempo en este momento para pensar y reflexionar acerca de lo que Dios también quiere para nosotros, porque estamos puestos, aunque a veces no lo veamos de esa manera, estamos puestos para que el mundo nos vea. Y así como las estrellas y los famosos pasan por una alfombra roja, nosotros también estamos expuestos para que el mundo nos vea. Y quiero compartir lo que dice allí Primera Pedro. En primer lugar, él va a hablar a 2 personajes. Y el primer personaje que encontramos habla a las mujeres casadas, habla a las esposas. Y dice así la palabra de Dios: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro le va a dar en los primeros 6 versículos 2 consejos para lograr un resultado. Quisiera que podamos compartir este consejo de Pedro hacia las esposas. En primer lugar, Pedro empieza diciendo asimismo. Y esta palabra nos hace pensar en que está manteniendo el concepto y la idea de lo que él venía diciendo. Si recordás, el capítulo anterior venía hablando acerca de la necesidad de la sujeción. Y va a hablar de que es necesario que los siervos estén sujetos a los amos, pero que los libres estén sujetos a los gobernantes. ¿Por qué? Porque así Dios lo dispuso. Esa es el orden de jerarquía, la cadena de mando que Dios estableció y se tiene que respetar. Del mismo modo, dice allí que la mujer debe estar sujeta a su esposo, porque es la cadena de mando que Dios estableció. Si vamos a 1 Corintios, Pablo escribe allí acerca de esta jerarquía y va a decir que primero está Dios y que Él delega su autoridad sobre el esposo y que
el esposo tiene potestad sobre la mujer y está hablando de que la mujer tiene que sujetarse. Ahora, cuando Pedro habla de sujeción, no está hablando de sometimiento. Él está hablando acerca de la necesidad de la mujer de sujetarse a algo firme. Está hablando acerca de una orden militar y está diciendo que todo subordinado debe acatar las órdenes del superior. ¿Por qué? Porque el superior es más fuerte y porque el superior sabe lo que tiene que hacerse. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con que la primera orden que vamos a ver de Pedro hacia las mujeres es: arregla tu conducta. Y él le va a decir que es necesario que la mujer, versículo 1 y 2, dice que la mujer sea sujeta a su marido. Y el versículo 2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay dos cosas que va a exigir Pedro de las mujeres casadas. Arregla tu conducta, que debe ser casta. Esto está hablando de que sea sin mancha, que sea irreprensible, pero al mismo tiempo que sea respetuosa hacia su marido. Y volvemos a hablar acerca del contexto del cual Pedro escribe la carta. Escribe a personas que están huyendo, personas que están escapando, que están siendo perseguidas. Y muchos de estos matrimonios nos da a entender Pedro que la mujer era creyente, pero el marido no. Y dice allí el primer versículo que el marido no crea a la palabra, pero puede creer en el mensaje sin palabra que la esposa da. ¿Cómo? A través de su conducta. Quizás el marido ya había escuchado la palabra, pero no había o entendido o no había aceptado. Pero podía tener una oportunidad si la mujer tenía una conducta casta y respetuosa. Porque esa conducta casta y respetuosa era el mensaje sin palabra que podía hablar al marido acerca de la conducta de un hijo de Dios. De igual manera, si tu esposo es creyente, tu conducta casta y respetuosa también hace ver a los demás tu amor hacia Dios, reflejado en el amor hacia tu marido. Pedro le va a decir a la mujer, en primer lugar, tenés que ajustar, tenés que arreglar tu conducta. Pero, ¿sabes? En segundo lugar, le va a decir que es necesario que arregles el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, aunque no se ve, trasciende. Proverbios dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando alguien está alegre, lo transmite por su corazón. Cuando alguien está, lo transmite en su rostro, ¿no? Cuando alguien está triste en su corazón, transmite su pesar en su rostro. Y entonces Pedro le va a decir a la mujer que es necesario que arregle su corazón más que sus vestiduras. Y él va a dar ejemplo y va a decir acerca de que no es necesario, versículo 3, que vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón. Pedro va a hacer referencia a los peinados de la época, peinados que se usaban y llevaban tiempo, peinados en el cual se usaban trenzas y esas trenzas iban tejidas con hilos de oro para hacer todo un adorno especial. Y llevaba tiempo y necesitaba a veces un asistente que lo ayude. Y ¿sabes? Se le está diciendo, esto no es lo importante. Lo importante no es que pierdas tiempo en adornar tu pelo, sino que pierdas el tiempo en adornar tu corazón. ¿Y cómo se adorna el corazón? Pasando tiempo en la presencia de Dios. Obviamente que Pedro no está diciendo que la mujer no tiene que arreglarse. Nosotros somos hombres y como hombres Dios nos ha hecho así, que podamos disfrutar de la belleza de la mujer. Y cuánto más poder disfrutar cuando nuestra esposa se arregla para nosotros, para salir con nosotros, para disfrutar un tiempo juntos. Ahora, Pedro no está diciendo que la mujer no debería arreglarse, sino que está diciendo que el énfasis debe ser en arreglar su corazón, en acomodar su corazón, en poner
su corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la belleza externa tarde o temprano va a pasar, pero la belleza interna es la que queda. Cuando pasa el tiempo, amamos a nuestras esposas no por la belleza que tienen, sino por la belleza de su corazón, porque nos comprende, porque nos entiende, porque nos acompaña, porque nos cuida. Más allá de la belleza que ella tenga, empezamos a valorar lo que ella es, empezamos a ver lo que hay en su corazón, y eso hace que nosotros podamos seguir avivando el fuego de nuestro amor hacia nuestras esposas. Pedro le va a decir a las mujeres, a las esposas, hay dos cosas que tenés que arreglar. Primero, tu conducta. Y en segundo lugar, tenés que arreglar tu corazón. ¿Por qué? Porque arreglando estas cosas obtenés un resultado. Y dice el versículo 5, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Es llegar a ser una mujer santa que espera en Dios. Y esta mujer santa es agradable a su marido. ¿Sabes? Proverbio 31 nos habla acerca de la mujer virtuosa. Y hoy escuchamos muchas veces ese término que fue inventado en los comienzos de los años 2000, empoderamiento. La mujer necesita un empoderamiento. Y sabes, la Biblia habla del poder de la mujer que tiene cuando se pone a los pies de Dios. Y la mujer de Proverbios nos habla de una mujer poderosa, de una mujer que mantiene su casa, que cuida a sus hijos, que vela por su marido, que es amada por sus hijos y es respetada por su esposo. Una conducta arreglada, un corazón arreglado, produce mujeres santas que producen cambios en el matrimonio y en el hogar. Pero en segundo lugar, él va a hablar a los esposos. Y parecería algo raro, ¿no? Usa 6 versículos para hablar a la esposa y va a usar un solo versículo para hablar a los hombres. No es que los hombres no tengan nada que arreglar, por el contrario, hay muchas cosas que arreglar, pero él lo va a resumir solamente en un solo versículo. Y le va a decir a los esposos, vosotros, maridos, igualmente. Y en este igualmente, él quiere dar el énfasis que la misma intensidad con lo que le solicitó a las mujeres, a las esposas, antes, y la misma intensidad con que hablaba de sujetarse y de someterse a las autoridades, a los libres y de sujetarse a los amos, es la misma intensidad, la misma importancia, la misma fuerza de consejo que le quiere dar a los hombres ahora. Y él le va a dar también 2 consejos para lograr un resultado. Y en primer lugar le va a decir que es necesario que los hombres ajusten su comprensión. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. ¿Sabes? En la antigüedad del matrimonio no había derechos recíprocos. No había igualdad en los derechos entre el hombre y la mujer. El hombre tenía importancia en sus decisiones y la mujer simplemente accedía a lo que el hombre quería. Tenía que hacerse responsable de sus cosas, pero no tenía derechos casi, o ninguno. Sin embargo, acá Pedro va a establecer que en el trato que tenemos con nuestras esposas tiene que haber derechos recíprocos, tiene que haber importancia en lo que su opinión tiene. Su opinión vale, su opinión es importante. ¿Ves? El empoderamiento que las mujeres reclaman está en un matrimonio cristiano. Dios ordena al hombre que le dé a la mujer el lugar que merece. No es el lugar del matrimonio de la antigüedad, sino es el lugar de acompañamiento, de ayuda idónea. Cuando Dios ve a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le da una compañera, Eva. Pero Eva estaba a su lado, estaba a la par, era su compañera, era su ayuda idónea. Estaba a su lado, a su costado, para ayudarlo a tomar decisiones. No había importancia de uno sobre el otro.
La autoridad en el matrimonio está delegada de Dios al hombre, y esto es así. Pero entre los cónyuges, entre los esposos, tiene que haber un acuerdo. Y este acuerdo se lleva cuando hay amor, cuando hay afecto, cuando hay entendimiento. Pero dice allí Pedro, vivid con ellas sabiamente. Y esto nos habla que tiene que haber comprensión de parte nuestra. Qué difícil es saber, a veces nosotros, poder entender lo que las mujeres quieren. Pero ¿sabes? Allí Dios nos está pidiendo que amemos y que nos pongamos en su lugar. Que amemos y que nos pongamos en su lugar, porque es necesario que vivamos con ellas sabiamente. Pero en segundo lugar dice allí que es necesario que ajustes tu consideración hacia tu esposa. Y él va a continuar diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El honor en aquellos tiempos es algo que era dedicado o pretendido solamente por las autoridades. Los reyes merecían el honor. Los generales cuando volvían de la victoria merecían honor. Las personas importantes, las personas adineradas requerían y exigían honor. Pero acá Pedro le está diciendo que es necesario que los hombres le den honor a sus esposas. Cambiar la consideración. Y después él va a decir, dando honor como un vaso más frágil. El corazón del hombre y el de la mujer son frágiles y muchas veces pueden sufrir decepciones. Pero Pedro dice, el corazón de la mujer es más frágil. Y muchas veces nosotros dañamos el corazón de nuestras esposas con comentarios de palabras hirientes, con burlas fuera de lugar, con cosas que decimos, comentarios. Y Pedro está diciendo, todo eso tiene que quedar de lado. ¿Por qué? Porque tenés que darle el honor que merece tu esposa y tratarla como a un vaso más frágil que nosotros. Ahora, estos dos consejos que Pedro le está pidiendo, está diciendo a este pueblo, a los esposos, es porque quiere lograr una vida espiritual sana. Termina el versículo diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces pensamos que Dios no escucha las oraciones de los pecadores y entonces pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos responde. Si no pedimos conforme a su voluntad, Dios nos responde. Pero acá Pedro está dando algo más de luz y dice, según como trates a tu esposa, vas a hallar que tu oración tiene gracia a los ojos de Dios. No sea que si tratás mal a tu esposa, tus oraciones tengan estorbo y Dios no las escuche. ¿Sabes? El tratar a bien a nuestra esposa, el ajustar nuestra comprensión, ajustar nuestra consideración, hace que no solo nuestra oración no tenga estorbo, sino que vivamos una vida espiritual más sana y que podamos, como pastores que somos de nuestra familia, llevar a nuestra esposa y a nuestros hijos a una vida de salud espiritual. ¿No es eso lo que todos queremos? ¿No es lo que todos deseamos, ser felices y vivir una vida a pesar de las dificultades y de las pruebas, con gozo con nuestra familia, con nuestras esposas? Dios nos da consejos y no podemos desoírlos. Ahora, déjame decirte algo más ya para terminar. Estuvimos hablando para las esposas y estuvimos hablando para los esposos. Y quizás vos no te sientas en este rango porque no estás casado y sos soltero. Quiero decirte algo más que dice Pedro. Dice, finalmente, sed todos, solteros y casados, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición.
Y algo de Dios también hay para vos, que sos soltero. Dios te dice que cómo tenés que tratar a las demás personas. Y dice allí, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y te pregunto a vos que sos hijo, ¿cómo tratás a tus padres? Y te pregunto a vos que sos hermanos, ¿cómo tratás a tus hermanos? A tus primos. Y te pregunto a vos que venís a la iglesia solo, ¿cómo tratás a tus hermanos en la fe? Quizás te hayas dado cuenta que no sos amigable o no estás conforme como te trataron y no podés pagar bien por bien. Es un mensaje de Dios que tenemos que transformar nuestra conducta para que podamos ser de bendición. Fuimos llamados para heredar bendición, dice Pedro. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, muchas veces es el estorbo, la piedra en el cual tropiezan los demás. Quizás tengamos que analizar nuestras vidas también. Y te invito a que podamos en este momento terminar y pensar, reflexionando sobre nuestras conductas. Esposos, esposas, solteros, solteras, hay un mensaje de Dios en la carta de Pedro para nosotros, para que podamos examinar nuestros corazones delante de este espejo que es su palabra para corregir nuestra vida. Que Dios te bendiga.